¿Por qué Shinji Ikari nos caga tanto? Shinji, o el mariqueta Shinji, o el puto Shinji, o el cobarde, el asustadizo, el indeciso, el flojo Ikari, son nombres que describen perfectamente, bueno, igual y no de manera perfecta, pero sí reflejan algunas características del personaje. Casi cualquiera que haya visto Evangelion odió a Shinji en algún punto. Miles de escenas existen donde se queja y deprime cuando todo se va al diablo, pero queda preguntarnos, ¿por qué odiamos tanto a Shinji Ikari? Nadie me comprende. Eres un tonto. Por supuesto que nadie te comprende. Eres un tonto. ¿Por qué odiamos tanto a Shinji Ikari? En mi opinión, es verdad que es porque no tiene arrojo en los momentos críticos, sin embargo creo que la razón yace en la creación del personaje. Es claro que Eva tiene profundas influencias del existencialismo, corriente filosófica que rifó en algunas regiones de Francia entre la década de los 60 y los 70. Entre sus principales exponentes se encuentra Jean-Paul Sartre. Este autor escribió un libro llamado El existencialismo es un humanismo. En él defendió su postura filosófica y explicó algunas bases de esta. En una parte del libro menciona por qué los personajes de las novelas existencialistas son tan odiosos. Allí dice que son cagantes porque el existencialismo postula que todos elegimos nuestro camino. Es decir, el cobarde es cobarde por elección, no por falla psicológica o biológica. El cobarde decide ser así y cualquier cambio en su actitud depende solamente de él. Es así que Shinji nos caga. Nos molesta porque él elige quedarse catatónico ante la destrucción. Si pensamos que no tiene la fuerza o no es el elegido, no pasaría de ser un personaje molesto. Pero el que nos cague tanto es porque él decide no subirse al robot, él decide tirarse al suelo cuando Nerf está en apuros y él es el único responsable de ser un cobarde. Eso, mis queridos amigos, es algo que nos caga. Nos caga tanto no solo porque vemos unos personajes super vibrantes alrededor, como Misato, Asuka o inclusive Genro Ikari. Nos caga porque todos tenemos un Shinji dentro. ¿Quién no ha pasado por momentos difíciles donde pudo actuar para alterar el resultado y en lugar de eso simplemente huyó de la pelea o se quedó estupefacto ante el caos? Shinji representa la actitud más rastrera y en ocasiones la más noble que tiene el hombre. Héroe y sin huevos conviven en un mismo personaje. Shinji representa al humano mediocre y representa esa porción de cada uno que en algún momento no quiso luchar por salvarse y solo permaneció atónito. No quiero terminar de manera tan oscura el video, por tanto cito a una gran existencialista, Simone de Beauvoir. Spoiler alert. En su libro Las bocas inútiles, los personajes centrales deciden pelear con todo lo que tienen después de mucho pensar si lo harían o no, destruyendo todo el poblado y decidiendo su destino en esa épica batalla. Unas líneas nos hacen pensar que podemos cambiar lo que somos si así lo decidimos. Clarisa. ¿Esta gente es la misma que ayer? Juan Pedro. No. Hoy tienen el destino entre sus manos. Simone de Beauvoir en 1951. Mi querido amigo, te agradezco por haber visto el video. Si te gustó, por favor dale like y compártelo con quien creas que le puede gustar. Recuerda, no seas un Shinji Ikari. O si lo eres, sé un Shinji con huevos.